Y la prédica es: la carne para nada aprovecha. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos del 60 al 69. Dice Juan 6:60. Al oírlas, claro, esas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Y ahí usted va a repetir conmigo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow. A nosotros a veces nos sorprende que algunas personas en la iglesia vienen, escuchan un par de mensajes y después se desaparecen. La multitud que seguía a Jesús respondía al mismo tipo de comportamiento. Cuando la palabra confrontaba, cuando la palabra hacía que las personas fueran cuestionadas en su comportamiento, las personas se resistían a recibir el mensaje. Y eso ocurrió con Jesús. Eso mismo sigue ocurriendo en el día de hoy. Hoy está de moda que los nutriólogos estén hablándole a la gente de alimentarse con proteína. Y hay que comer mucha proteína, hay que aumentar la masa muscular con proteína, hay que hacer ejercicios para asimilar la proteína. Y la mayor fuente de proteína dicen que es la carne. O sea que la carne hoy está de moda. Jesús dijo: la carne para nada aprovecha. Pero no vamos a tomarlo literal para decir: mira, fue Jesús que lo dijo, que la carne no hace bien. Porque el sentido de esto es algo espiritual. El sentido de esto es que carne y espíritu se contraponen. Hay un contraste entre lo que es carne y espíritu, y de eso vamos nosotros a hablar en esta mañana. La palabra carne en este contexto tiene que ver, la palabra es sarx, que significa el asiento del alma en un cuerpo. Y el cuerpo no es sarx, sino soma. Eso quiere decir que la carne es primero alma que se deposita en un cuerpo. Y desde ese punto de vista, oriénteme la Iris. Desde ese punto de vista, cuando nosotros estamos hablando de carne, estamos hablando de sentido espiritual. No estamos hablando de un pedazo de cuerpo que haya perdido ya la vida, sino que estamos hablando carne en el sentido
de una vida que está depositada en un cuerpo. Pero Jesús dice, mire, eso que nosotros llamamos carne, eso para nada aprovecha. Porque las palabras que yo les doy, esas son el verdadero alimento. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Alma es ánima. El alma tiene que ver con la parte trascendente del hombre, que es la parte inmaterial, pero que habita en un cuerpo. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el que Dios puso en nosotros para vida o muerte. El espíritu es el que da vida. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros nacemos? Desde el vientre, que es cuando realmente nacemos, que se forma una vida. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros la semilla de la creación y de la multiplicación. Pero el hombre la distorsionó con el pecado. Si vamos a Génesis en el capítulo 3, vamos nosotros a encontrar que Dios le dijo al hombre, si pecares de cierto morirás. Quiere decir que la vida que Dios había puesto, que era alma y espíritu en uno solo, el hombre la distorsionó por el pecado y entonces vino la muerte al mundo. Pero en el orden en que Dios vio la jerarquía del pecado, no llamó al hombre primero, ni llamó a la mujer primero, sino que llamó a la serpiente. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que lo espiritual es primero? Porque el mundo terrenal está gobernado por el espiritual, no al revés. Lo voy a volver a repetir otra vez. La esfera de lo terrenal está dirigida, gobernada por lo espiritual. Lo espiritual es lo que determina lo natural. De ahí la importancia de la oración. Porque las cosas ocurren primero en lo espiritual y se manifiestan después en el mundo físico. Lo voy a repetir otra vez. Estos son principios muy importantes para nosotros entender cómo vamos a poder ser cambiados y transformados en nuestro carácter. Y entender cuál es la diferencia entre conversión y autoayuda. Hoy las redes están llenas de autoayuda. Muchas ideas de cómo usted puede resolver esto, cómo puede resolver esa situación, cómo resolver esto o lo otro. Pero cuando las cosas se hacen conforme a la carne, no perduran, son pasajeras. Pero cuando se hacen conforme al Espíritu, son permanentes, son para siempre. Porque cuando las cosas ocurren en el mundo espiritual, van a ocurrir en el físico. Y cuando en el mundo espiritual han sido borradas, ya van a desaparecer también del mundo físico. Dios le habló primero a Satanás, porque el origen del pecado es espiritual. Aunque tú creas que no, cuando te llenas de ira y explotas en ira, hay un espíritu detrás de tu actitud. No es una simple manifestación física de un comportamiento o natural de un comportamiento. Tiene que ver porque lo espiritual está detrás. Por eso cuando nosotros vemos a una persona, no podemos ver su pasado porque no sabemos si Dios lo borró. Y esa persona ya no existe esa persona, pero nosotros la queremos juzgar. Ah, no, pero el que tú no conoces. Ay, pero si tú supieras, ese andó, botó a los hombres. Sí, pero se arrepintió.
Ya se arrepintió. Ah, no, que eso es lo que andaba buscando todo el tiempo de cuarto y esa es su mentalidad. Ya a lo mejor ya esa persona se arrepintió delante del Señor y ya no piensa de igual manera. Es diferente a cuando tú trabajas en autoayuda, porque lo que tú eres, el ser interior, permanece en ti. Tú puedes perdonar, pero ese perdón va a ser transitorio, porque desde que venga una ofensa otra vez, el perdón te va a herir. La ofensa te va a herir. Pero cuando tú asumes el perdón como un estilo de vida, óyeme, no hay ofensa que tú no la resuelvas. Pero cuando tú caminas en la carne, las ofensas aparecen a cada rato. Porque nos dejamos controlar por esa naturaleza carnal pecaminosa. Yo quiero hacerle a ustedes una pregunta. ¿Cuál es la primera característica de una persona inmadura? Que se ofende por cualquier cosa. Emociones descontroladas como consecuencia de que se ofende fácilmente. Segundo, ¿qué otra? El ego muy desarrollado. Qué interesante. Falta de control y dominio propio. Óigame, luchando con sí mismo, pelea con sí mismo. Todo esto que nosotros hemos escuchado, todo esto es correcto. Todo esto es correcto. Mucho prejuicio. Es decir, que siempre vive pensando, ¿qué es lo que van a decir de mí? Es que si va y le digo y después hablan mal de mí y no se atreven a hacer nada. Por miedo, por temor, por el qué dirán. Entonces la primera característica de una persona inmadura es que se ofende por nada. Me estaba viendo. ¿Qué sería lo que me estaba viendo? Yo estaba a lo mejor viendo lo bella que estaba hoy, pero ella está pensando que estaba viendo si la cadena era cara o era barata. Que si al salón que ella fue, es al salón donde fue la amiga. Está pensando que la blusa que tiene le queda apretada cuando tú estás viendo el color que tiene, que combina con el del culto. Y todo eso es parte de nuestra naturaleza carnal. A ver si nosotros podemos entender. Todo lo que el hombre hace para satisfacer su ego o para proteger su ego, ya sea por complejo de inferioridad o por complejo de superioridad, eso es parte de la naturaleza carnal. Los prejuicios, el demostrarle al otro quién yo soy, el lograr aprobación de los hombres, todo eso es parte de nuestra naturaleza carnal. Y en resumen, nuestra naturaleza carnal tiene dos componentes principales, que son el yo, que se llama el ego, y el super yo o el alter ego, que se llama el orgullo. Todo tiene que ver con el yo, porque la naturaleza pecaminosa del hombre es poner su yo por encima de todas las cosas, por encima de Dios, por encima de los demás. El ego y el alter ego. El buscar las cosas para uno mismo y el exaltar el ego. Si me pudieran bajar un poco, porque ustedes no sienten eco, como muy...
No. Bien. En un mundo donde nosotros estamos viendo que la gente le da rienda suelta a las pasiones y deseos de la carne, ¿entienden ustedes que las iglesias van a estar llenas o vacías? Vacías. Si esto fuera una fiesta con Bad Bunny, estuviera lleno y no cabe la gente aquí. Pero como es a escuchar palabra de vida, el mundo domina al hombre carnal. Tiene que haber renunciado a su ego, a su yo. Y eso es lo que se le llama crucificar la carne. Morir a la carne. Vamos a leer de nuevo este pasaje. Jesús le está hablando de que a los discípulos una palabra de que Él es el pan de vida bajado del cielo. En otras palabras le está diciendo, oiga, todo lo que ustedes están haciendo no tiene importancia, no tiene sentido. Ustedes creen que tiene importancia, pero lo que ustedes están haciendo no tiene ninguna importancia. Lo verdaderamente importante es esta palabra que yo le estoy dando. Y si ustedes escuchan estas palabras, a ustedes le irá bien, serán bendecidos, tendrán vida, tendrán vida. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Wow, pero ellos le dijeron, pero ¿cómo es que comiendo de la carne tuya y bebiendo de la sangre tuya es que nosotros podemos vivir eternamente? Jesús le dijo, es que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y así como el Padre me envió y yo vivo por medio del Padre, así mismo el que me coma también vivirá por medio de mí. Quiere decir que no hay alimento eterno si no es a través de Jesucristo. Oiga lo que le estoy diciendo. No hay alimento que sea eterno que no sea a través de Jesucristo. Todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y la promesa es esta, que Él nos resucitará en el último día. Que Él nos resucitará en el último día. Jesús dijo claramente, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Repítalo eso, nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Si no es por Jesús, no hay manera de llegar al Padre. Aunque lo diga el Papa. Nadie se salva. Nadie consigue eternidad. Por nada. Ni por virgen, ni por santo, ni por entidad espiritual fuera de Dios. Solo Jesucristo. No todos los que buscan de Dios buscan del Dios verdadero. No todos los que se acercan a Dios lo encuentran y lo alcanzan. Para poder encontrar al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra, tiene que ser a través de Jesucristo, el único camino al Padre. El mediador único entre Dios y los hombres. El único por el cual nosotros podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Leímos aquí hasta el verso 66, donde Jesús al decirle estas palabras, dice que algunos de ellos, bueno, acá, pero ¿y esto? Y se fueron.
Y Jesús le dijo, le es dura esto que yo le estoy diciendo. Nadie viene al cielo, nadie va a ir a la eternidad si no es por medio de mí. Mis palabras son espíritu y son vida. Hay algunos de ustedes que no creen. Por eso le he dicho que nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Y además de eso, nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Quiere decir que Dios te llamó y te escogió a ti. ¿Y para qué te escogió? Para que tú vivas en el Espíritu. Para que tú no seas el Adán que viva pecando, sino para que vivamos en santidad. Para que vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a leer a partir del verso 67. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irse ustedes también? Y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas son las palabras del que abre su corazón a Dios y permite que Él entre para tener un encuentro con Él. Él está a la puerta llamando. Si nosotros le abrimos la puerta, podemos entrar, comer, alimentarnos, cenar juntamente con Él. Eso es lo que este mundo de hoy necesita. Conocer. No tanta palabrería, no tantos mensajes que vuelven loco a cualquiera. El mensaje central es uno solo. Jesús es la vida eterna. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y para tenerlo a Él, tengo que recibirlo. Tengo que tenerlo en mi corazón, en mi interior. Tengo que hacerlo a Él el centro de mi vida. Tengo que hacerlo a Él el centro de mi vida. Y cuando hacemos a Jesús el centro de nuestras vidas, la carne nos hace daño. Nos hace daño la carne. ¿Para qué necesito ir a meterme en una fiesta? ¿Para qué tengo que darme un humo para creer que con eso voy a disfrutar? Que no, que eso es lo que me pone alegre. Y si yo no bailo, si no voy para allá. El que tiene a Jesús en el corazón no necesita danza, no necesita baile. Porque Él cambia nuestra danza. Es Jesucristo. Él cambia la tristeza por alegría. Él cambia nuestro lamento en baile, y no necesitamos bailar como bailan los del mundo. ¿Para qué? Si nosotros nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Pero no todos reciben este mensaje. Desafortunadamente muchos se van a la perdición porque viven todo el tiempo diciendo, yo creo en Dios, yo creo en esa palabra, pero no viven, no obedecen, tienen fe, pero no obedecen, no practican, no ponen por obra lo que Jesús nos mandó. Pedro dijo, no este Pedro, sino Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde va a ir este mundo perdido? ¿A dónde va a ir si solo en Cristo hay eternidad? Si solo Él nos mostró el camino a la vida. Si solo Él nos abrió las puertas para entrar en el cielo. Y ahora nosotros podemos aferrarnos a esa palabra, atesorarla en nuestro corazón. No solo nos dijo que lo iba a hacer, sino hasta cómo lo iba a hacer.
O sea, para que nadie tenga en duda, ¿cómo es que lo va a hacer? Cuando Cristo venga, vendrá en las nubes y nosotros seremos arrebatados. Vendrá en gloria, pero vendrá en gloria no porque es una palabra aérea que nos dijo, sino porque Él resucitó. Y al resucitar, después de resucitado, Él dijo, yo vuelvo. O sea, nos dejó las evidencias. Esto no es cuestión de historia para ver si es bueno el historiador. Esto es experiencia de vida. Esto es algo que nosotros podemos experimentar en nuestras propias vidas, porque no es solo conocerlo por la palabra que nos ha sido predicada si la recibimos. Es que la hacemos vida en nosotros al dejar que el Espíritu de Él, el que habitó en Él, venga a habitar en nosotros. Y ese Espíritu de vida nos da vida. Nos da vida y hace que nosotros podamos morir a la carne. Podamos ser el hombre creado por Dios en su origen. Porque el primer Adán nos dejó a nosotros herencia de muerte eterna. Pero el postrer Adán, el último Adán, Jesucristo, el creado por Dios, porque hubo dos creados, uno hecho a la imagen de todos nosotros, el hombre natural, y el otro hecho a la imagen de todos nosotros, pero hecho originalmente como Dios creó al hombre sin pecado. Y ese no cometió pecado, anduvo como un hombre aquí en la tierra y realizó la obra más grande que ser alguno puede realizar por otro, que es entregar su propia vida en sacrificio. Yo no sé si ustedes han pensado en algún momento lo que esto significa para ti, para mí y para toda la humanidad. Que Dios mismo se haga hombre, uno igual a nosotros. Tantas generaciones, tantos hombres que han vivido y han muerto. Pero hubo uno que vivió 30 años, predicó 3 años y medio y cambió el curso de la historia. ¿Cómo puede alguien impactar de tal manera a la humanidad? Y es porque el Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él y estaba en él. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu de Dios estaba con él. Y ese Espíritu de Dios que estaba con él lo hizo un hombre diferente. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, somos hombres y mujeres diferentes. No vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. No nos dejamos guiar por las pasiones y deseos de la carne. Ya no buscamos satisfacer a nuestro ego. Ya no buscamos enaltecer nuestro ego. Demostrarle al otro lo que nosotros somos. No lo necesitamos porque nuestra dependencia no está en buscarnos a nosotros mismos, sino es entregarnos por completo a Dios y que sea Él que decida lo que Él quiera con nuestras vidas. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y dice el verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no les he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. Fíjese que Jesús no veía lo malo de Judas, sino el diablo que había detrás de él. Así nosotros no podemos ver las acciones que pueda hacer una persona mala, sino los espíritus que están detrás de la persona operando. Y cuando tú entiendes esto, lo que otro haya hecho mal hecho, tú se lo dejas pasar por alto. Tú se lo dejas pasar por alto. Tú no te ofendes.
Porque tú entiendes, wow, es que actúa de tal y tal manera porque hay un espíritu detrás que es el que le está. Y dice el verso 71, se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, siendo uno de los 12. O sea que Jesús estaba viendo el espíritu que había detrás de Judas. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que hay detrás de las personas para entonces amarlos. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Usted sabe lo que significa que el amor cubre multitud de pecados? Cubrir es taparlo. Es decir, que cada vez que viene el chorro de agua, yo le hago y lo meto en el vaso y lo tapo. Eso es cubrir. El amor cubre multitud de pecados. Quiere decir que cuando yo veo la maldad en alguien, en lugar de sacarla a flote, lo que hago es que la guardo y la escondo. Pero no la escondo, óigame bien, no la escondo con mala fe, la escondo por amor. No la escondo por chisme, para después sacarla como un arma de guerra cuando se presente el momento de la venganza. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Hay que soltarle las cosas al Señor. ¿Y cuán difícil es esto? Por eso Jesús le dijo, mira, el que entiende que este mensaje es duro, pues miren, por ahí está el camino. Ustedes lo pueden seguir. Ahora yo les voy a decir a ustedes cuál es la diferencia. Que si ustedes quieren seguir según la carne, ustedes van a morir. Pero si ustedes deciden caminar según el Espíritu, ustedes van a vivir. ¡Wow! Ahí es donde está la diferencia. Vamos ahora a Romanos en el capítulo 8, versos del 1 en adelante. Este es un mensaje duro, pero qué bello es esto. Porque esto le enseña a uno a vivir la vida de una manera diferente. Uno se goza. La vida es diferente cuando uno llena su corazón del Espíritu de Dios. Tú ves el mundo caerse en contra de ti mismo. Tú ves que va a derrumbarse el edificio en contra tuya. Y tú dices, wow, eso se está derrumbando. Es para yo aprender que hay un Dios que me cuida. En algún momento esas columnas se van a ir a un lado, pero a mí no me caerán. A mí no me caerán. Las bendiciones me persiguen. Oiga bien, si tú eres un hijo de Dios, las bendiciones te persiguen. Tú no tienes que buscarla, tú tienes que depender de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Romanos 8, verso del 1 en adelante dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condena, no hay muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Pero para los que están en Cristo Jesús hay vida. Ya el pecado no prevalece, porque hay un perdón de los pecados y ya fueron borrados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esto es, los que no están andando, caminando conforme a la carne. No lo que comen lechuga todos los días, sino los que no andan conforme a la carne. Usted puede comer carne en lo natural, pero en lo espiritual que estamos nosotros hablando, no podemos comer carne. Porque cuando comemos carne, se va a producir algo que se llama maldad. Y la maldad trae maldición. La maldad trae maldición. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Que el que peca de seguro morirá. Que la paga del pecado tiene su consecuencia, que es muerte, muerte espiritual. No muerte en la carne, es muerte en el sarx,
en la palabra griega que es la parte del alma que está en nosotros, esa va a sufrir como también como el cuerpo, porque son las dos cosas unidas. Esas se oponen entre sí, una y otra. Por eso lo vamos a ver más adelante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, porque la ley nadie la puede cumplir al 100%. De alguna forma, todo el mundo falla. Porque si la gente cumpliera con la ley, no hubiera necesidad de ley. La ley se hace para el violador, para el que la incumple. Entonces dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, oiga cómo lo resolvió Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, semejanza porque en él no lo había, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley era que todo el que infringiera la ley tenía una pena. ¿Por qué? Porque una ley sin pena nadie la cumple. Ningún delito que no tenga algún tipo de penalidad la gente lo cumple. En otras palabras, como en el lenguaje del mundo, si no hay régimen de consecuencia, nadie le hace caso a la ley. Entonces dice, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero no en todo el mundo. Eso no es de que no, que todos nosotros somos hijos de Dios, como decía un papa que murió. No, esto es, dice claramente, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y fíjese que aquí la palabra Espíritu está en mayúscula, porque no es al yo, a lo mío, es al Espíritu de Dios. Verso 5 dice, porque los que son conforme a la carne, ¿dónde es que se manifiesta la carne? Dice, ponen su mente en las cosas de la carne. Es decir, que cuando usted está en la cama, usted no está pensando en una imagen pornográfica que usted vio, ni con una novia que usted tenía hace tantos años. Usted está pensando en que usted se va a acostar y voy a orarle al Señor. Porque me voy a acostar y quiero entregar todo mi ser a Él. Entonces dice, porque la mentalidad de la carne es muerte. Los que son conforme a la carne ponen a su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. La mentalidad del Espíritu es vida. Quiere decir que cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, tenemos vida. ¿Qué mensaje más importante para este tiempo? En Mateo 24, cuando Jesús habló de las señales del fin, que dijo todas esas listas de cosas, todas las hemos visto ya cumplidas al día de hoy. Pero Él dijo, además de eso, dijo, a ustedes lo aborrecerán. Y estamos viendo una iglesia que es atacada fuertemente. Oiga, mientras más se predique santidad en una iglesia, más se levanta el mundo en contra. Y más quieren los del mundo meter el mundo dentro de la iglesia. ¿Y a qué nos referimos nosotros cuando decimos el mundo dentro de la iglesia? Le voy a poner un ejemplo. Pero pastor, ¿qué es eso de usted darle tanta importancia al altar? Ese celo que tiene de que con el altar. Hay que dejar que la gente suba a ver si se arrepienta. No, es que no es así. Es que esto no es un juego. Esto es o no es. Esto es o no es. O esto es en serio
o simplemente si quiere echar la mano atrás en el arado, ya no somos dignos de Él. Punto. Yo no puedo decir que estoy en la iglesia y estar participando en las cosas del mundo. Yo no puedo decir, siendo joven, que yo voy a tener una relación sexual de manera permanente con una joven y no tener matrimonio. Pero resulta que ese pastor se ve muy duro. Ese me va a exigir que yo me tengo que casar y yo no estoy en eso. Yo no puedo ir a esa iglesia. Lamentablemente esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. La gente quiere vivir para satisfacer sus deseos. No está dispuesta al sacrificio. Y en las redes, no yo, le han dado por llamar la generación light. Yo no estoy ofendiendo, yo estoy repitiendo la realidad de lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Paz significa que entre Dios y nosotros ya no hay nada que nos separe. Ya no hay nada que se interponga. Y el mundo ya no está en el medio. El pecado ya no está en el medio. La muerte ha desaparecido porque ya nosotros estamos entregados a nuestro único y verdadero Señor, el Dios de paz. Y vamos a ir a Gálatas ahora en el capítulo 5. Y ya con esto termino. Y no soy evangelista. Dice, no es posible que sea evangelista, pero no para ahora. Dice, digo pues, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí esta palabra, satisfacer los deseos de la carne, significa proveerle, alimentarle a la carne. Alimentarle a la carne significa coger el pedazo de mundo. Coger el pedazo de mundo para darle rienda suelta. ¿Cómo se puede llamar ese pedazo de mundo? Pornografía, adulterio, idolatría. Lo vamos a ver ahora. Porque hay una enumeración de cuáles son esos. Para ser guiado por el Espíritu tiene que haber una muerte primero a nuestro yo. Porque el Espíritu no forza a nadie. Él pone en nosotros el querer. Él pone en nosotros el deseo. Pero si nos dejamos guiar según la carne, según los deseos de mi yo, ¿qué vamos nosotros a cosechar? Complejos. Vamos a cosechar rechazo, vamos a cosechar ofensa, falta de perdón, resentimiento, vamos a cosechar avaricia, vamos a cosechar envidia, ira, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Dice, para que no hagan lo que quieren. ¿Usted sabe lo que es satisfacer los deseos de la carne? Que tengo tanta sed. ¡Wow! ¡Qué gusto me di! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Y Jesús dijo, hey, la carne para nada aprovecha. Dale ese aplauso al Señor. La carne para nada aprovecha, pero si son guiados por el Espíritu, dice el verso 18, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, son evidentes. Es decir, usted sabe cuando usted está fallándole a Dios.
Usted se da cuenta porque hay una conciencia en todo hombre. Pero que en el hombre espiritual esa conciencia ha sido activada. Y cada vez que viene a tu vida una situación, tú no lo haces como un ignorante. Tú sabes que está mal, pero además de saber que está mal, tú tienes conciencia que lo estás haciendo en contra de un Dios real. Ahora bien, verso 19, las obras de la carne son manifiestas, las cuales son, y no me voy a referir en detalle a estas obras de la carne. Las primeras 4 tienen que ver con la concupiscencia, es decir, pecados que son del cuerpo, que son pecados sexuales. ¿Cuáles son esos pecados? El adulterio, la fornicación, la diferencia la saben, el adulterio es de casado, la fornicación es fuera de matrimonio. Inmundicia, que es todo lo que contamine el alma y el cuerpo. La lascivia, que es el deseo desenfrenado de sexual, pero que también se aplica a la gente que tiene deseo desenfrenado de dinero. Hay gente que son capaces de cualquier cosa por dinero, aunque en la referencia que se hace aquí está claro que tiene que ver con pecados sexuales. Lascivia, verso 20. Idolatría, hechicerías, que son pecados contra Dios. Le fallamos a Dios al buscar de otros dioses diferentes al Dios que tenemos que amar como prioridad. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y esta tiene que ver con nuestra relación con los demás. Las herejías tienen que ver, las orgías, herejías, con lo espiritual. Vamos al verso 21. Envidias, homicidios contra los demás. Las envidias vienen de nuestro ser interior. La ira viene de nuestro ser interior, pero se manifiesta para con los demás. Borracheras. Y aquí en borracheras se refiere a los pecados de adicción en general. Es decir, que hay pecados sexuales, pecados contra Dios, pecados personales, pecados contra los demás, pecados de adicción. Y orgías, que algunos ponen en este de orgías, ponen desde el punto de vista espiritual como hechicerías, que no solamente es sexo entre muchos, sino también de dioses, de vivir buscando de un lado para otro, hoy metafísica, mañana brujería, pasado santería, el otro, y siempre buscando por fuera para nunca encontrarse con Dios. Acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, verso 22, el fruto del Espíritu tiene 3 dimensiones. El fruto del Espíritu, 3 dimensiones. Una dimensión para con Dios, que es amor, gozo y paz. Una dimensión que es para con los demás, que tiene que ver con paciencia, benignidad y bondad. Y otra dimensión que tiene que ver con nosotros mismos, que es la fe, la mansedumbre, verso 23, y el dominio propio. Y dice ahí, contra tales cosas no hay ley. Porque después que usted alcanzó ese nivel de crecimiento espiritual, no lo va a dejar ir tan fácil. Porque usted está consciente de lo que usted va a hacer. Y ya eso de esa ira anterior, cada vez que quiere surgir en usted y ese espíritu viene a atacarlo, ya usted lo venció.
Y ya ese espíritu no puede más en contra suya. Mas el fruto del espíritu es, y ya ahí lo mencionamos, los 9, contra los cuales no hay ley, verso 24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Gloria al Señor. Vamos a levantarnos para adorar al Señor. Dígale al que está a su derecha, la carne para nada aprovecha. Y para el que está a la izquierda ahora, la carne para nada aprovecha. Así es que a comer lechuga ahora, a caminar en el Espíritu. Yo oí decir por ahí, oh, si el doctor César hubiese estado aquí. ¿A cuántos el Señor le habló en esta mañana? La carne para nada aprovecha. ¿Pero a quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio interés, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman. Sin más averiguaciones, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hoy no hemos hablado, le estoy hablando 1 Corintios 10, versos 23 y 24. No lo dije yo. De todo lo que hay en la carnicería, coman. Porque no le he hablado de cosas materiales. Le he hablado de cosas espirituales. Y los que son espirituales disciernen las cosas del espíritu, mas los que son carnales ni siquiera pueden, porque no tienen el espíritu. Pero nosotros, como somos espirituales y tenemos el espíritu, podemos discernir lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a esta tu iglesia.
Derrama sobre cada uno de nosotros, Señor, bendición hasta que sobreabunde. Nosotros en esta mañana, Señor, declaramos que lo que hemos escuchado, Señor, lo atesoramos en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que nos asista. Sabemos, Señor, que tú eres el que pone en nosotros el querer, que tú eres el que motiva nuestras vidas, que no nos dejemos controlar por las emociones, que no dejemos, Señor, que nuestra vida esté más en el pasado que en el porvenir, que estemos más atados a los recuerdos que a la esperanza de vida que tenemos en ti, que estemos llenos de prejuicios, de complejos, que espíritu de rechazo haya controlado nuestras vidas, que nos llenemos, Señor, de ofensas, de resentimiento. Señor, que el Espíritu Santo venga y fluya en nuestro interior. Ven, llena